Mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños? Jimena sintió que el corazón se le encogía mientras ajustaba el uniforme blanco del hospital. Leo, su hijo de 5 años, la miraba con esos ojos oscuros que le recordaban tanto a... No podía pensar en eso ahora. «Tienes a mamá, cariño, eso es suficiente», susurró, besando su frente antes de salir corriendo hacia el autobús. Vallecas despertaba con el ruido familiar de siempre. Jimena caminaba entre las calles estrechas, cargando la mochila con el almuerzo que había preparado para Leo y su termo de café frío. 5 años. 5 años desde que había decidido criar a su hijo sola, sin la ayuda de nadie. Especialmente sin la ayuda de él. El Hospital General San Carlos recibía a Jimena con el aroma a desinfectante y el sonido constante de las máquinas. Era auxiliar de enfermería en la planta de cardiología y aunque el trabajo era duro, le daba dignidad. Había construido una vida honesta, sin lujos pero llena de amor. «Buenos días, Jimena», saludó Carmen, su compañera de turno. «Hoy tenemos una visita especial. Uno de los benefactores del hospital viene a inspeccionar las instalaciones». Jimena asintió distraída mientras revisaba los medicamentos. Los benefactores iban y venían, hombres ricos que buscaban limpiar sus conciencias con donaciones. Nada que la afectara directamente. Eran las 11 de la mañana cuando el mundo de Jimena se detuvo. Alejandro Torres caminaba por el pasillo de cardiología con el traje impecable de siempre, acompañado por el director del hospital. Su presencia llenaba el espacio como una tormenta silenciosa. Seguía siendo el mismo hombre que había conocido años atrás. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, con esa mirada intensa que podía desarmar a cualquiera. Sus ojos se encontraron por casualidad. El tiempo se detuvo. El ruido del hospital se desvaneció. Jimena sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Alejandro se había quedado inmóvil, con los ojos fijos en ella como si hubiera visto un fantasma. «Jimena», murmuró su nombre como una oración. Ella no respondió. No podía. 5 años de silencio, 5 años de reconstruirse después de que él la hubiera destrozado, y ahora estaba ahí, mirándola como si nada hubiera pasado. «Señor Torres», interrumpió el director, «¿conoce usted a nuestra auxiliar?» Alejandro tardó un segundo en reaccionar, sin apartar la mirada de ella. «Nos conocimos hace tiempo», respondió con voz ronca. Jimena apretó los puños. «Nos conocimos hace tiempo», como si hubiera sido un encuentro casual, como si no la hubiera amado hasta la desesperación, como si no la hubiera destrozado con sus palabras crueles cuando le dijo que estaba embarazada. «Discúlpenme», murmuró Jimena dándose la vuelta para alejarse. Pero Alejandro dio un paso hacia ella. «Espera, yo no tengo nada que hablar contigo», le cortó, manteniendo la voz firme a pesar de que el corazón le latía desbocado. El director del hospital observaba la escena con curiosidad, pero Alejandro le hizo una seña para que se alejara. Cuando se quedaron solos en el pasillo, él se acercó más. «Jimena, necesito hablar contigo. Han pasado 5 años y yo...» «Y tú nada», le interrumpió ella girándose para enfrentarlo. «Tú decidiste que no querías saber nada de mí ni de mi hijo. Ahora es demasiado tarde». Alejandro se quedó helado. ¿Su hijo? ¿Había tenido el bebé? ¿Tuviste al niño? La pregunta la atravesó como un cuchillo. Por supuesto que no sabía. Cuando le había dicho que estaba embarazada, él había reaccionado como si ella fuera una cazafortunas, como si hubiera planeado todo para atraparlo. «No necesito una aventura que se complique con un hijo que ni siquiera sé si es mío», le había dicho. Esas palabras seguían grabadas en su memoria como cicatrices. «Eso ya no te importa», respondió, esquivando su mirada. Pero Alejandro había visto algo en sus ojos. Una verdad que lo golpeó como un puñetazo. Sí había tenido al niño. Su hijo existía. En ese momento, Leo apareció corriendo por el pasillo. Había escapado de la guardería del hospital para buscar a su madre, como hacía a veces cuando se sentía solo. «¡Mamá!», gritó, abrazándose a las piernas de Jimena. Alejandro se quedó paralizado. El niño tenía sus ojos, su cabello oscuro, incluso la misma forma de la barbilla.
Era como verse a sí mismo 30 años atrás. No cabía duda. «Leo, ¿qué haces aquí?», preguntó Jimena, intentando mantener la calma mientras alzaba al niño. «Me aburrí en la guardería». «Quería verte», respondió Leo acurrucándose en sus brazos. Alejandro no podía apartar la mirada del niño. Su hijo había crecido sin él, sin conocerlo, sin siquiera saber que existía. Sintió una mezcla de dolor y rabia hacia sí mismo que nunca antes había experimentado. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz quebrada. Jimena apretó a Leo contra su pecho como protegiéndolo. «Leonardo, pero para ti no tiene nombre». Leo levantó la mirada hacia Alejandro con curiosidad infantil. «¿Quién es, mamá?». Jimena respiró profundo. No podía mentirle a su hijo, pero tampoco podía destrozar su mundo de 5 años en un pasillo de hospital. Es alguien del pasado, cariño». Alejandro sintió que esas palabras le desgarraban el alma. Alguien del pasado. Eso era lo que se había convertido por su propio orgullo y estupidez. «Jimena, por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicarte». «No hay nada que explicar», le cortó ella caminando hacia la salida con Leo en brazos. «Tomaste tu decisión hace 5 años. Ahora yo he tomado la mía». Alejandro la siguió, desesperado. «Espera, ese niño podría ser mi hijo». Jimena se detuvo en seco. Se giró lentamente con los ojos brillando de furia. «¿Podría ser? ¿Podría ser?», repitió con voz temblorosa de rabia, como si fuera una posibilidad, como si no supieras exactamente lo que pasó entre nosotros. El enfoque de Alejandro cambió. Ya no era el hombre confundido de hace unos minutos. Ahora era el empresario decidido. El hombre que siempre conseguía lo que quería. «Si es mi hijo, tengo derecho a saberlo. Tengo derecho a conocerlo». Jimena sintió que el cuerpo le temblaba, pero no de miedo, de una mezcla de rabia y algo más peligroso, porque por un segundo, cuando él se había acercado, había sentido ese calor familiar que creía haber enterrado para siempre. «Tú no tienes derecho a nada», le susurró, pero su voz no sonaba tan firme como quería. Alejandro dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. Leo observaba la escena sin entender, pero sintiendo la tensión. «Jimena», murmuró Alejandro, y por primera vez en 5 años, su voz sonaba vulnerable. Ella lo miró a los ojos, y por un momento, todo el dolor, toda la rabia, toda la pasión que había intentado sepultar salió a la superficie. Sus cuerpos estaban peligrosamente cerca. Podía sentir su respiración, el aroma de su colonia que tanto la había vuelto loca años atrás. Pero entonces, Leo se movió en sus brazos, recordándole la realidad. «Mamá, ¿podemos irnos?», preguntó el niño, sintiendo la tensión. Jimena parpadeó, regresando al presente. «Sí, cariño, ya nos vamos». Se alejó de Alejandro, pero pudo sentir su mirada clavada en su espalda. Cuando llegaron a la puerta, se giró una última vez. «Alejandro Torres», dijo con voz firme, «tuviste tu oportunidad de ser padre. La desperdiciaste. No habrá una segunda». Alejandro se quedó inmóvil en medio del pasillo, viendo cómo la mujer que había amado y el hijo que nunca supo que tenía desaparecían de su vista. Pero esta vez no iba a dejar que se fueran sin luchar. Sacó su teléfono y marcó a su abogado. «Necesito que investigues todo sobre Jimena Morales y consígueme los mejores abogados especialistas en paternidad. Voy a descubrir la verdad sobre ese niño, cueste lo que cueste». Colgó el teléfono con una determinación que no había sentido en años. Había perdido 5 años de la vida de su hijo por su orgullo y estupidez. Pero ahora que sabía la verdad, no iba a perder ni un día más. Leo era su hijo. Lo sabía en cada fibra de su ser, y no iba a descansar hasta demostrarlo. 6 años atrás. «No pares, por favor, no pares», gemía Jimena contra el cuello de Alejandro, sintiendo cómo sus manos exploraban cada centímetro de su piel. Estaban en el apartamento de él, con las cortinas cerradas y el mundo exterior completamente olvidado. Llevaban 3 meses juntos, 3 meses de pasión desenfrenada que los consumía día y noche. Alejandro la había conocido en una gala benéfica,
donde ella trabajaba como mesera temporal para pagarse los estudios de auxiliar de enfermería. «Eres increíble», murmuró él presionando su cuerpo contra el de ella. «No puedo dejar de pensarte». Sus labios se encontraron con desesperación. Alejandro la alzó, llevándola hasta la cama, donde se entregaron el uno al otro como si fuera la primera y última vez. Pero fuera de esas 4 paredes, Alejandro era otro hombre. En público, ella era invisible. En las reuniones sociales, él la presentaba como una amiga si acaso. Jimena se decía que no le importaba, que lo entendía. Él tenía un imperio que proteger, una imagen que mantener. «¿Por qué no puedes decirle a tu familia que estamos juntos?», le preguntó una noche acurrucada en su pecho. «Es complicado, Jimena. Mi mundo no es fácil. Hay expectativas, compromisos». «¿Compromisos? ¿Qué clase de compromisos?». Alejandro evitó su mirada. «Mi tío Mateo espera que me case con alguien del mismo círculo, alguien que entienda el negocio, que pueda ser una verdadera socia». Jimena sintió una punzada de dolor, pero se obligó a sonreír. «¿Y yo qué soy entonces?». Eres mi escape, mi refugio, lo que necesito para sentirme vivo». Palabras bonitas que ocultaban una verdad cruel. Ella no era suficiente para su mundo. El final llegó de la forma más brutal posible. Jimena había llegado a su apartamento con noticias que cambiarían todo. Había practicado el discurso 1000 veces, había imaginado su reacción, se había preparado para cualquier cosa, menos para lo que pasó. «Alejandro, necesito decirte algo importante». Él estaba revisando unos documentos, apenas la miró. «Estoy embarazada». El silencio fue ensordecedor. Alejandro levantó la mirada lentamente, como si no hubiera entendido. «¿Qué dijiste?». «Que estoy embarazada». «De 2 meses. Es tuyo». La expresión de Alejandro cambió completamente. Se puso de pie, alejándose de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. «¿Estás segura?». «Por supuesto que estoy segura». «¿Y estás segura de que es mío?». Esas palabras la golpearon como una bofetada. Jimena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Sabes que solo he estado contigo». «Lo sé». «Jimena, apenas nos conocemos. Esto podría ser un plan para atraparme. No sería la primera vez que alguien intenta usar un embarazo para acceder a mi fortuna». Jimena se quedó sin palabras. El hombre que la había amado con tanta pasión, que le había susurrado que era increíble, ahora la miraba como si fuera una estafadora. «¿Un plan? ¿Crees que planifiqué esto?». «No sé qué pensar, pero no voy a dejar que me manipulen con un hijo que ni siquiera sé si es mío». «Es tuyo. Sabes que es tuyo. Lo que sé es que no estoy listo para esto. No estoy listo para un hijo, y mucho menos con alguien que... ¿Alguien que qué? ¿Alguien como yo? ¿Alguien que no viene de tu clase?». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Jimena, esto es demasiado complicado. No puedo asumir esa responsabilidad ahora». «¿Responsabilidad? Eso es tu hijo para ti. No sé si es mi hijo, y aunque lo fuera, no significa que tenga que arruinar mi vida por un error». «Presente». Jimena despertó sobresaltada, con las mejillas húmedas. 5 años después, las pesadillas seguían visitándola. Se levantó silenciosamente para no despertar a Leo, que dormía en su pequeña cama al otro lado de la habitación. El apartamento de 2 habitaciones en Vallecas era modesto, pero acogedor. Jimena había trabajado incansablemente para crear un hogar cálido para su hijo. Fotos de ambos decoraban las paredes, junto con los dibujos que Leo hacía en la escuela. Eran las 5 de la mañana. En 2 horas, tendría que levantarse para ir al hospital, pero sabía que no podría volver a dormir. La aparición de Alejandro había removido emociones que había enterrado profundamente. Se preparó un café y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga». «Señora Morales, soy el abogado Ramírez. Represento a Alejandro Torres. Necesitamos hablar». Jimena sintió que se le helaba la sangre. «No tengo nada que hablar con usted. Señora, mi cliente está solicitando un examen de paternidad. Puede hacerlo por las buenas o por las malas. ¿Me está amenazando?». «Le estoy informando.
Tiene derecho a conocer a su hijo si es que efectivamente es su hijo. Jimena colgó el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que este momento llegaría. Alejandro nunca había sido de los que se rendían fácilmente. En el hospital, Jimena llegó al trabajo con los nervios de punta. Había dejado a Leo en la guardería con una sonrisa forzada, prometiéndole que lo recogería temprano. Durante toda la mañana mantuvo la vista fija en los pasillos, esperando que Alejandro apareciera en cualquier momento. Y no se equivocó. A las 2 de la tarde, Alejandro entró en la planta de cardiología, acompañado de un hombre en traje. Jimena reconoció inmediatamente al abogado por su actitud intimidante. «Señora Morales», dijo el abogado, «necesitamos hablar en privado. Estoy trabajando. Esto no puede esperar». Jimena miró a Alejandro, que había permanecido en silencio. Había algo diferente en él. Parecía vulnerable. 5 minutos, concedió finalmente. Se dirigieron a una sala de espera vacía. El abogado sacó unos documentos. «Mi cliente está solicitando una prueba de paternidad. Es su derecho legal. ¿Y si me niego? Entonces lo haremos por vía judicial, pero sería más fácil para todos si colaborara». Jimena se giró hacia Alejandro. «¿Esto es lo que quieres? ¿Obligarme?» Alejandro se puso de pie, acercándose a ella. «Jimena, necesito saber la verdad. Necesito saber si Leo es mi hijo. ¿Para qué? ¿Para quitármelo? ¿Para demostrar que tienes poder? Para ser su padre», explotó Alejandro. «Para recuperar los 5 años que perdí por ser un imbécil». El abogado tosió incómodo. «Señor Torres, tal vez debería...» «Déjenos solos», ordenó Alejandro sin apartar la mirada de Jimena. Cuando se quedaron solos, Alejandro se acercó más. Jimena retrocedió hasta sentir la pared contra su espalda. «No tienes derecho a aparecer ahora y exigir nada. Lo sé que no tengo derecho. Sé que fui un cobarde y un idiota. Pero ese niño, Jimena, es idéntico a mí. Es mi hijo». Alejandro extendió la mano para tocar su brazo. Jimena sintió una descarga eléctrica cuando sus dedos rozaron su piel. «No me toques», susurró, pero su voz sonaba menos convincente. «Sé que me odias. Tienes todo el derecho del mundo, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada». «¿Qué sientes?», preguntó Jimena levantando la mirada hacia él. Alejandro la tenía acorralada contra la pared con una mano apoyada junto a su cabeza. Sus cuerpos estaban peligrosamente cerca. «Siento que cometí el peor error de mi vida. Siento que te perdí por mi orgullo estúpido. Y siento que cada día que pasa sin conocer a mi hijo es un día menos de vida». Jimena podía sentir su respiración contra su rostro. El aroma de su colonia, ese que tanto la había vuelto loca, la envolvía como una caricia. «Alejandro», murmuró y por un segundo bajó la guardia. Él se acercó más hasta que sus labios casi se rozaron. Jimena sintió que el corazón se le aceleraba. Su cuerpo recordaba cada caricia, cada beso, cada noche de pasión que habían compartido. Pero entonces recordó el dolor, la humillación, las noches llorando sola. «No», dijo con firmeza empujándolo, «no voy a dejar que me hagas esto otra vez». Alejandro se alejó respirando agitadamente. «Jimena, tú nada. ¿Quieres la prueba de paternidad? Está bien, pero cuando confirmes que Leo es tu hijo, no esperes que te reciba con los brazos abiertos. ¿Por qué no me dijiste que había nacido? ¿Para qué? ¿Para que me dijeras otra vez que no estabas listo? ¿Para que me acusaras de querer atraparte?» Alejandro cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «Jimena, si pudiera volver atrás...» «Pero no puedes, y yo no puedo olvidar lo que me hiciste sentir. No puedo olvidar que me abandonaste cuando más te necesitaba». Se dirigió hacia la puerta, pero Alejandro la detuvo tomándola del brazo. La conexión fue inmediata, eléctrica. Ambos se quedaron inmóviles, sintiendo esa química que nunca había desaparecido. «Suéltame», susurró Jimena, pero sus ojos no se apartaban de los de él. «No quiero soltarte. No otra vez». Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo se detuvo. Jimena vio en sus ojos algo que no había visto en años, arrepentimiento genuino, pero no podía permitirse caer otra vez.
Es demasiado tarde, Alejandro. Demasiado tarde para nosotros. Se liberó de su agarre y salió de la habitación, dejándolo solo con sus recuerdos y su dolor. Alejandro se quedó inmóvil, sabiendo que había una batalla que librar. Una batalla por su hijo, por su amor y por la posibilidad de redimirse. Sacó su teléfono y llamó a su abogado. Ramírez, procede con la orden judicial. Quiero esa prueba de paternidad lo antes posible. Pero sabía que demostrar que Leo era su hijo sería solo el primer paso. Conquistar de nuevo el corazón de Jimena sería la verdadera prueba. Oye, hermosa, antes de continuar con esta historia que nos tiene a todos con el corazón en la garganta, me muero de curiosidad por saber desde dónde me estás escuchando. ¿Estás en tu casa, cómoda en tu cama? ¿Tal vez en el trabajo durante un descanso? ¿O quizás caminando por la calle con tus audífonos puestos? Cuéntame en los comentarios, porque de verdad me encanta saber que estás ahí, del otro lado, viviendo esta historia conmigo. Y ya que estamos hablando, si esta historia te está gustando tanto como a mí me gusta contártela, no olvides darle like a este video. En serio, ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. También déjame un comentario con lo que piensas sobre Alejandro. ¿Crees que merece una segunda oportunidad? ¿O piensas que Jimena debería mandarlo muy lejos? Te prometo que leo cada uno de tus comentarios y siempre trato de responder, porque para mí no eres solo una estadística, hermosa. Eres parte de esta comunidad que hemos construido juntos, donde las historias cobran vida porque las vivimos juntos. Bueno, ahora sí, lista para el capítulo 3, porque te aseguro que lo que viene te va a dejar sin palabras. 2 semanas después, Jimena recibió la llamada que había estado temiendo. Señora Morales, soy el doctor Fernández del laboratorio. Los resultados de la prueba de paternidad están listos. Jimena cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se desplomaba bajo sus pies. Sabía cuál sería el resultado, pero una parte de ella había mantenido la esperanza de que hubiera algún error, alguna posibilidad de que Alejandro no fuera el padre. ¿Puedo recogerlos esta tarde? Por supuesto, pero también debo informarle que el señor Torres ha solicitado una copia de los resultados. Por supuesto que sí. Alejandro no perdía el tiempo. Jimena recogió a Leo del colegio como cualquier otro día, pero su corazón latía desbocado. Su hijo corrió hacia ella con una sonrisa radiante, cargando un dibujo que había hecho en clase. «Mamá, mira lo que dibujé». El dibujo mostraba 2 figuras, una mujer con bata blanca y un niño pequeño tomados de la mano. En el cielo había dibujado un sol amarillo sonriente. ¿Somos nosotros?, preguntó Jimena arrodillándose a su altura. Sí, tú y yo, siempre juntos. Jimena sintió que se le quebraba el corazón. ¿Cómo iba a explicarle que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre? Leo, cariño, ¿recuerdas al señor que vimos en el hospital? ¿El señor alto? ¿El que te puso triste? Sí, ese señor. Él es una persona importante de tu vida. ¿Es tu amigo? Es tu papá. Leo se quedó inmóvil procesando la información. Sus ojos se llenaron de confusión. ¿Mi papá? ¿Pero por qué no está con nosotros? Es complicado, mi amor. Pero él quiere conocerte. ¿Yo quiero conocerlo? Jimena no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre lo había rechazado antes de nacer? ¿Qué quieres tú, Leo? El niño se encogió de hombros. No sé, ¿él es bueno? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Al día siguiente, Alejandro apareció en el hospital con los resultados en la mano. Jimena lo vio llegar desde la ventana de la planta de cardiología, caminando con esa determinación que siempre había tenido. Pero había algo diferente en él. Parecía asustado. «Jimena», dijo cuando llegó a su lado, «necesitamos hablar. Supongo que ya tienes tu respuesta». 99.9% de probabilidad de paternidad, murmuró él con la voz quebrada. Leo es mi hijo. Jimena asintió, sin mirarlo a los ojos. Ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer? Quiero conocerlo. Quiero ser su padre. ¿Su padre? Se giró hacia él con furia. Después de 5 años, ¿crees que puedes aparecer y convertirte en su padre de la noche a la mañana? Lo sé. Sé que no será fácil.
Sé que no merezco su perdón, ni el tuyo, pero Jimena es mi hijo. Perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros 5 años. No puedo perder más tiempo. Jimena sintió una punzada de dolor al ver las lágrimas en los ojos de Alejandro. Nunca lo había visto llorar. Alejandro, susurró, perdóname, por favor, perdóname por ser tan ciego, tan cobarde. Perdóname por no creer en ti, por no protegerte cuando más me necesitabas. Por primera vez en 5 años, Jimena vio al hombre vulnerable que se escondía detrás del empresario exitoso, pero el dolor seguía siendo demasiado grande. Perderte el derecho de sentir, le dijo con frialdad. Perdiste el derecho de llorar por él cuando decidiste que no lo querías. Esa tarde, Alejandro siguió a Jimena hasta su apartamento en Vallecas. Había comprado el peluche más caro que pudo encontrar, un oso gigante de marca importada que costaba más de lo que Jimena ganaba en un mes. «Leo, hay alguien que quiere conocerte», dijo Jimena, abriendo la puerta. Leo se escondió detrás de las piernas de su madre, observando tímidamente al hombre alto que estaba en su sala. «Hola, Leo», dijo Alejandro, arrodillándose para quedar a su altura. «Soy Alejandro. Soy tu papá». Leo lo miró con desconfianza. «¿Dónde estabas?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que había estado ausente por cobardía? Estaba perdido, pero ya te encontré. ¿Y por qué mamá llora a veces por las noches? Alejandro miró a Jimena, que había palidecido. Porque cometí errores muy grandes. Lastimé a tu mamá, y eso me duele mucho. Leo procesó la información con la seriedad que solo tienen los niños. ¿Trajiste algo para mamá? Yo... no. Traje algo para ti. Alejandro sacó el oso gigante. Leo lo miró con curiosidad, pero no se acercó. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? Mamá dice que no podemos aceptar cosas caras porque no las podemos pagar. Alejandro sintió que se le rompía el corazón. Miró alrededor del apartamento modesto, los muebles sencillos, la televisión pequeña. Su hijo había crecido con lo justo, mientras él vivía en la abundancia. «No cuesta nada», mintió. «Es un regalo». ¿Un regalo de qué? De conocerte, de saber que existes». Leo se acercó lentamente al oso, pero en lugar de tomarlo se dirigió a su cuarto y regresó con un oso pequeño, remendado y gastado. «Este es Brownie. Mamá me lo compró cuando tenía 3 años. Está roto, pero es mi favorito». «¿Por qué es tu favorito?» «Porque mamá trabajó muchas horas para comprármelo, y porque cuando tengo pesadillas, él me protege». Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. Su hijo, con 5 años, entendía el valor del sacrificio mejor que él. ¿Puedo quedarse conmigo un rato? Leo miró a su madre, que asintió. Pero en lugar de aceptar el oso nuevo, Leo tomó a Brownie y se sentó en el sofá. ¿Quieres que te cuente sobre Brownie? Me encantaría. Durante la siguiente hora, Leo le contó historias sobre su oso remendado, sobre la escuela, sobre sus amigos. Alejandro escuchaba cada palabra como si fuera oro, grabando cada gesto, cada expresión de su hijo. Cuando Leo se quedó dormido en el sofá, Alejandro lo observó con una mezcla de amor y dolor que nunca había experimentado. «Es perfecto», murmuró a Jimena. «Es absolutamente perfecto. Se parece a ti», admitió ella. «Tiene tu misma expresión cuando se concentra». «¿Por qué no me lo dijiste, Jimena? ¿Por qué no insististe?» «Insistir después de que me dijeras que no estabas listo, después de que me acusaras de querer atraparte. Pero tú me destruiste, Alejandro. Me hiciste sentir como si fuera una mentirosa, como si fuera una cazafortunas. ¿Cómo iba a exponerme a eso otra vez?» Alejandro se acercó a ella, que estaba de pie junto a la ventana. «Jimena, si pudiera cambiar todo lo que pasó, pero no puedes, y yo no puedo olvidar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos?» Jimena lo miró a los ojos, y por un momento, Alejandro vio un destello de la mujer que había amado. «Puedes ser parte de su vida, pero no esperes que yo olvide lo que me hiciste». «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?» «No hay nosotros, Alejandro. Hay Leo. Solo Leo».
Alejandro se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. ¿Estás segura de eso? Jimena sintió que le faltaba el aire. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma que tanto la había vuelto loca. Alejandro, no. Dime que no sientes nada. Dime que cuando te toco, no sientes lo mismo que yo. Sus labios se acercaron peligrosamente. Jimena sintió que el corazón se le aceleraba. Yo no puedo. Jimena. Y entonces, sin previo aviso, él la besó. No fue un beso suave o tímido. Fue un beso cargado de 5 años de dolor, de arrepentimiento, de amor no correspondido. Jimena sintió que las piernas le temblaban, que todo su cuerpo respondía a ese contacto que había añorado en secreto. Por un momento, se dejó llevar. Sus labios se movieron contra los de él, sus manos se aferraron a su camisa. Era como si los 5 años de separación nunca hubieran existido. Pero entonces, la realidad la golpeó. Se separó bruscamente, respirando agitadamente. Esto no puede volver a pasar, murmuró, llevándose los dedos a los labios. ¿Por qué no? Sigues sintiendo lo mismo que yo. Porque no puedo volver a confiar en ti. Porque no puedo arriesgarme a que me lastimes otra vez. No voy a lastimarte, te lo juro. Ya me hiciste esa promesa antes. Y la rompiste. Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. Jimena, he cambiado. Estos 5 años sin ti y sin saber de Leo me han convertido en otra persona. ¿Sí? ¿Y cómo puedo estar segura de eso? Porque esta vez no se trata solo de ti. Se trata de nuestro hijo. Y juro por su vida que no volveré a fallarles. Jimena lo miró a los ojos buscando algún rastro de mentira, pero lo único que vio fue sinceridad. Está bien, puedes ser parte de la vida de Leo, pero con condiciones. Las que quieras. Nada de regalos caros, nada de intentar comprar su amor. Y nada de intentar cambiar nuestra rutina. Entendido. Y Alejandro, añadió con voz temblorosa, nada de besos, nada de nosotros, solo Leo. Alejandro asintió, aunque sus ojos decían lo contrario. Solo Leo, pero ambos sabían que era una mentira. El beso había despertado algo que había estado dormido por 5 años, y ni la lógica ni el orgullo podrían volver a dormirlo. Leo se removió en el sofá, murmurando algo en sueños. «Papá», susurró, y tanto Jimena como Alejandro se quedaron helados. Era la primera vez que Leo pronunciaba esa palabra, la primera vez que Alejandro se sentía realmente padre. Y en ese momento, mirando a su hijo dormido y a la mujer que nunca había dejado de amar, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. No iba a perder a su familia otra vez, costara lo que costara. 3 semanas después del primer encuentro entre Alejandro y Leo, algo había comenzado a cambiar en la rutina del Hospital General San Carlos. Cada mañana a las 8 en punto, un hombre elegante aparecía en la planta de cardiología, vestido con ropa casual y una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señora García», saludaba Alejandro a la anciana del cuarto 204. «¿Cómo amaneció hoy?» «Ay, joven, cada día mejor gracias a sus visitas», respondía la mujer con una sonrisa desdentada. «¿Me trajo el crucigrama de hoy?» Carmen, la compañera de Jimena, observaba la escena con curiosidad mientras organizaba los medicamentos. «No entiendo qué hace ese hombre aquí», murmuró. «Dice que es voluntario, pero cualquiera puede ver que no necesita trabajar». Jimena fingía no escuchar, pero sus ojos seguían cada movimiento de Alejandro. Durante estas 3 semanas, él había aparecido religiosamente todos los días. No para buscarla a ella, sino para cumplir con las horas de voluntariado que había solicitado oficialmente. Y lo más sorprendente, era bueno en eso. «Señor Alejandro», lo llamó don Manuel, un paciente de 78 años que había sufrido un infarto, «¿puede ayudarme con esta sopa? Mis manos tiemblan mucho hoy». «Por supuesto, don Manuel». Jimena observó cómo Alejandro se sentaba pacientemente junto al anciano, ayudándolo a comer con una delicadeza que nunca le había visto. No había rastro del empresario arrogante que conocía. Este hombre hablaba con los pacientes, los escuchaba, los trataba con respeto genuino. ¿Es mi imaginación o el señor Torres está diferente?, preguntó Carmen. ¿Diferente cómo? No sé. Más humano. Antes,
Cuando venían los benefactores, apenas miraban a los pacientes. Él se sienta con ellos, los escucha, incluso les lee el periódico. Era cierto. Jimena había notado que Alejandro memorizaba los nombres de todos los pacientes, recordaba sus historias, preguntaba por sus familias. La señora García esperaba sus crucigramas. Don Manuel le había pedido que fuera testigo de su testamento. La pequeña Sofía de la planta pediátrica había comenzado a dibujarle flores. ¿Jimena? La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se giró y lo encontró parado junto a ella, con las mangas de la camisa remangadas y un delantal de voluntario. ¿Qué necesitas? Don Manuel está preguntando por ti. Dice que quiere que conozcas a su amigo Alejandro. Jimena frunció el ceño. En 3 semanas, ella y Alejandro habían mantenido una distancia profesional estricta. Se saludaban cordialmente cuando coincidían, pero nada más. Se dirigieron juntos al cuarto de don Manuel, quien los recibió con una sonrisa radiante. «Jimena, niña, ven, quiero que conozcas a Alejandro. Es un buen muchacho, me ayuda todos los días y nunca me hace sentir como una carga». «Ya nos conocemos, don Manuel», respondió Jimena suavemente. «¿En serio? Qué pequeño es el mundo. Alejandro, no me dijiste que conocías a la mejor enfermera del hospital». Alejandro sonrió mirando a Jimena. «Don Manuel tiene razón. Eres la mejor». Jimena sintió que se ruborizaba, pero mantuvo la compostura. «Voy a revisar sus medicamentos, don Manuel». Mientras Jimena trabajaba, Alejandro conversaba con el anciano sobre fútbol. Era evidente que había investigado los equipos favoritos de cada paciente, sus programas de televisión preferidos, sus comidas favoritas. «Oye, Alejandro», dijo don Manuel de repente, «¿tú tienes familia?» Jimena se tensó, pero siguió revisando el historial médico. «Tengo un hijo», respondió Alejandro con una sonrisa que Jimena no pudo ver, pero sí escuchar en su voz. «Se llama Leo. Tiene 5 años. ¿Y tu esposa?» «No estoy casado. Es complicado». «Ah, problemas del corazón». «Yo estuve casado 52 años con mi María. Que en paz descanse. ¿Sabes cuál era nuestro secreto?» «¿Cuál?» «Nunca dejamos de cortejarnos. Hasta el último día yo le llevaba flores, pequeñas, del parque, pero flores al fin y al cabo». Jimena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Es un buen consejo, don Manuel. Los hombres a veces pensamos que con decir te amo una vez es suficiente, pero el amor hay que demostrarlo todos los días, con pequeños gestos». Esa tarde, cuando Jimena salió del hospital, encontró a Alejandro esperándola en el estacionamiento. Pero no estaba solo. Leo corría hacia él con los brazos abiertos. «Papá, me trajiste lo que me prometiste». Jimena se detuvo en seco. «¿Papá?» ¿Cuándo había comenzado Leo a llamarlo así? Alejandro alzó a Leo con una sonrisa enorme. «Por supuesto que sí, campeón». Sacó una pequeña pelota de fútbol, nada lujosa, pero perfecta para las manos pequeñas de Leo. «¿Podemos jugar ahora?» «Si tu mamá dice que sí». Leo corrió hacia Jimena. «¿Podemos, mamá? Por favor. Papá dice que me va a enseñar a hacer goles». Jimena miró a Alejandro, quien se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Solo si no tienes planes». Terminaron en el pequeño parque cerca del apartamento de Jimena. Leo corría entre ellos, gritando de emoción cada vez que lograba patear la pelota. Alejandro se había quitado la corbata y tenía la camisa arrugada, pero parecía más feliz de lo que Jimena lo había visto jamás. «Mamá, mira, papá dice que soy muy bueno». «Eres excelente, cariño». Mientras Leo perseguía la pelota, Alejandro se acercó a Jimena. «Gracias por esto». «¿Por qué?» «Por darme la oportunidad de ser su padre. Ha comenzado a llamarte papá. ¿Te molesta?» Jimena observó a Leo, que intentaba hacer malabares con la pelota. «No, merece tener un padre. Solo no lo lastimes, Alejandro. Él ya te ama». «Lo sé, y te juro que no voy a fallarle. Y el voluntariado en el hospital también es parte de tu plan para conquistarme». Alejandro la miró sorprendido. «¿Crees que estoy fingiendo?» «No sé qué creer». «Jimena, cuando vi cómo vivían, cuando vi lo que habías construido sola, me di cuenta de lo perdido que estaba. Esos pacientes me han enseñado más sobre la vida en 3 semanas que mis 32 años anteriores».
¿En serio? Don Manuel me contó que su mayor miedo no es morir, sino que nadie lo recuerde. La señora García llora porque sus hijos nunca la visitan. Sofía dibuja flores porque dice que hacen feliz a la gente. ¿Sabes qué tienen en común? ¿Qué? Que entienden el valor de las cosas simples, algo que yo nunca supe hasta ahora. Leo corrió hacia ellos jadeando. ¿Podemos ir por helado? Tengo calor. Solo si tu mamá quiere, respondió Alejandro. Jimena los miró a ambos. Leo con la cara colorada de la emoción. Alejandro con la camisa sudada y una sonrisa genuina. Por primera vez en 5 años se sintió como si fueran una familia. Está bien, pero nada muy caro. ¡Ya hay!, gritó Leo. ¿Podemos comer todos juntos? Jimena sintió que se le aceleraba el corazón. Comer juntos se sentía demasiado íntimo, demasiado parecido a lo que podría haber sido. No sé si... Por favor, mamá, como una familia de verdad. Alejandro miró a Jimena con esperanza. Si te hace sentir más cómoda, podemos ir a cualquier lugar que elijas. Está bien, pero solo por Leo. Solo por Leo, repitió Alejandro, aunque sus ojos decían lo contrario. Terminaron en una pequeña heladería familiar cerca del apartamento. Leo se sentó entre ellos comiendo un helado de chocolate que se derretía por sus dedos. Alejandro le limpiaba la cara pacientemente, mientras Jimena observaba la escena con el corazón encogido. ¿Papá va a vivir con nosotros?, preguntó Leo de repente. Jimena casi se atraganta con su helado. Leo, eso es complicado. ¿Por qué es complicado? Los papás y las mamás viven juntos. A veces sí, a veces no, explicó Alejandro. Pero lo importante es que papá siempre va a estar ahí para ti, viva donde viva. ¿Me prometes que no te vas a ir? Alejandro miró a Jimena antes de responder. Te prometo que siempre voy a ser tu papá, sin importar qué pase. Leo sonrió satisfecho y siguió comiendo su helado. Más tarde, cuando regresaron al apartamento, Leo se quedó dormido en el sofá mientras veía los dibujos animados. Jimena lo cubrió con una manta y se giró para encontrar a Alejandro observándola. «Es un buen niño», murmuró él. «Lo criaste muy bien». «Lo criamos», corrigió Jimena suavemente. «Tú también estás empezando a ser parte de eso». Se quedaron en silencio, observando a Leo dormir. «Jimena», comenzó Alejandro. «No, ni siquiera sabes lo que iba a decir. Ibas a decir algo sobre nosotros. Y ya te dije que no hay nosotros». Alejandro se acercó a ella lentamente. «¿Estás segura de eso?» «Alejandro, porque cuando me miras, veo algo en tus ojos, algo que va más allá del enojo. Lo que ves es cansancio. 5 años de criar sola a un hijo cansan. No, lo que veo es amor. Amor que aún sientes por mí». Jimena sintió que le faltaba el aire. Alejandro estaba demasiado cerca. «Estás equivocado». «¿Sí? Entonces, ¿por qué tiemblas cuando me acerco?» Era cierto. Su cuerpo reaccionaba a él como si tuviera memoria propia, como si los 5 años de separación fueran solo un mal sueño. «Alejandro, no puedo hacer esto otra vez». «¿Hacer qué?» «Enamorarme de ti, creer en ti, confiar en que esta vez será diferente». Alejandro levantó su mano lentamente, acariciando su mejilla con ternura. «Esta vez sí es diferente. Esta vez tenemos a Leo. Esta vez soy un hombre diferente. ¿Cómo puedo estar segura? Porque te amo. Te he amado todos estos años, incluso cuando traté de convencerme de lo contrario». Jimena cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaban todas sus defensas. «No es suficiente. El amor no fue suficiente antes. Tienes razón. El amor no es suficiente. Pero el respeto sí. La honestidad sí. La voluntad de luchar por nosotros sí». Abrió los ojos y lo encontró mirándola con una intensidad que la desarmó. «Alejandro, déjame demostrarte que he cambiado. Déjame conquistarte otra vez, pero de la manera correcta esta vez. Y si me lastimas otra vez, entonces me odiarás para siempre y me lo habré merecido». Jimena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Tengo miedo. Yo también. Pero tengo más miedo de perderte otra vez». Se acercó más hasta que sus frentes se tocaron.
Una oportunidad, Jimena. Dame una oportunidad de ser el hombre que merecen tú y Leo. Ella cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón luchaba contra su razón. Una oportunidad, susurró finalmente. Pero esta vez, si me fallas, será la última. Alejandro sonrió, y por primera vez en 5 años, Jimena vio esperanza real en sus ojos. Esta vez no te fallaré, te lo prometo. Era sábado por la mañana, cuando Jimena se despertó con el sonido de risas provenientes de la cocina. Se levantó confundida, poniéndose la bata, y encontró una escena que la dejó sin aliento. Leo estaba de pie en una silla, revolviendo algo en un tazón, mientras Alejandro tenía harina en el cabello y una sonrisa enorme en el rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó desde la entrada. «¡Mamá!», gritó Leo. «Papá me está enseñando a hacer panqueques, y no se queman». «Buenos días», saludó Alejandro, girándose hacia ella con una mirada tímida. «Espero que no te moleste. Llegué temprano y Leo me oyó. Me pidió que le hiciera el desayuno». Jimena observó la cocina. Había harina por todas partes, cáscaras de huevo en el fregadero, y lo que parecían 3 intentos fallidos de panqueques en un plato. Pero Leo estaba radiante de felicidad. «¿Desde qué hora están despiertos?» «Desde las 7», respondió Leo. «Papá trajo jugo de naranja y dijo que íbamos a hacer el mejor desayuno del mundo para ti». Jimena sintió que se le encogía el corazón. En los 5 años que llevaba siendo madre soltera, nadie había hecho el desayuno para ella. «Siéntate», dijo Alejandro suavemente. «Nosotros nos encargamos. Pero la cocina está hecha un desastre. Yo la limpio después. Hoy es tu día libre». Jimena se sentó en la pequeña mesa, observando cómo padre e hijo trabajaban juntos. Leo seguía las instrucciones de Alejandro con seriedad y él lo guiaba con paciencia infinita. «¿Papá puede quedarse todo el fin de semana?», preguntó Leo mientras servía el primer panqueque exitoso. «Leo, papá tiene sus propias cosas que hacer». «De hecho», interrumpió Alejandro, «no tengo nada planeado. Si ustedes quieren, podríamos pasar el día juntos». «¿Podemos ir al zoo?», suplicó Leo. «Por favor, nunca he ido con mi papá». Jimena vaciló. Pasar todo un día juntos se sentía demasiado íntimo, demasiado parecido a ser una familia real. «No sé si...». El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Jimena frunció el ceño. No esperaba a nadie tan temprano. «¿Esperas a alguien?», preguntó Alejandro. «No». Jimena abrió la puerta y se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido, con bastón y una expresión severa. «¿Jimena Morales?». «Sí». «¿Quién es usted?». «Soy Mateo Torres, tío de Alejandro». Jimena sintió que se le helaba la sangre. Había oído ese nombre antes, pero nunca había conocido al hombre. ¿Qué hace aquí? Necesito hablar contigo y con mi sobrino. Sé que está aquí». Alejandro apareció detrás de Jimena, secándose las manos con un trapo. «Tío Mateo, ¿qué haces aquí? Creí que seguías en rehabilitación después del coma. Salí hace una semana y tengo algo muy importante que decirles a ambos». Leo se asomó desde la cocina, curioso por la visita. «¿Quién es, mamá?». «Ve a tu cuarto, cariño. Los adultos necesitamos hablar». «Pero los panqueques...». «Después terminamos el desayuno», le dijo Alejandro suavemente. «Ve con Brownie un rato». Cuando Leo desapareció en su habitación, Mateo entró sin ser invitado y se sentó en el sofá. «Esto no va a ser fácil de decir». «¿Qué pasa, tío?», preguntó Alejandro tomando asiento junto a Jimena. Mateo los miró a ambos durante un largo momento, como si estuviera reuniendo valor. «Alejandro, hace 5 años, cuando esta joven vino a buscarte para decirte que estaba embarazada». «¿Cómo sabes eso?», interrumpió Jimena. «Porque yo intervine. Te pagué para que te alejaras de él». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. «¿Qué dijiste?», susurró. «Le di 50.000 euros para que desaparecieras de la vida de Alejandro, y tú los aceptaste». «Eso es mentira», gritó Jimena poniéndose de pie. «Yo nunca acepté dinero de nadie». Alejandro la miró con confusión y dolor. «Jimena, ¿es cierto?». «No, por supuesto que no es cierto.
Mateo sacó un papel de su bolsillo. Aquí está el recibo, tu firma, el depósito a tu cuenta. Jimena tomó el papel con manos temblorosas. Era su firma, efectivamente, su número de cuenta. Pero ella jamás había firmado eso. Esto está falsificado. Yo nunca... Jimena, dijo Alejandro con voz quebrada, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no es verdad. Alejandro, tienes que creerme. Yo nunca tomé dinero de nadie. Mateo observaba la escena con satisfacción. Alejandro, hijo, yo solo quería protegerte. Esta mujer claramente vio una oportunidad y la aprovechó. «Mientes», gritó Jimena. «Todo esto es mentira». Alejandro se puso de pie, pasándose las manos por el cabello. «No entiendo nada. ¿Por qué harías esto, tío?» «Porque te conozco, Alejandro, porque sé que eres como tu padre. Te enamoras perdidamente y pierdes el juicio. Tu padre casi arruina el imperio por una mujer. No iba a permitir que tú cometieras el mismo error». «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre en esto?» «Tu padre se enamoró de una mujer que no era de nuestro círculo. Casi abandona todo por ella. Tuve que intervenir entonces también». Jimena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Alejandro, por favor, tienes que creerme. Yo jamás acepté dinero. Cuando me rechazaste, cuando me dijiste que no querías saber nada del bebé, me fui porque no tenía otra opción. Pero nunca, jamás, tomé dinero». Alejandro la miró con los ojos llenos de dolor y confusión. «Pero la firma está falsificada. O él depositó dinero en mi cuenta sin mi conocimiento». Mateo se rió con amargura. «Qué conveniente. Ahora que mi sobrino es rico y exitoso, niegas haber tomado el dinero. Yo no sabía que Alejandro era rico cuando lo conocí. Lo conocí cuando él era solo un hombre que me hacía reír». «Mentiras. No son mentiras», gritó Jimena girándose hacia Alejandro. «¿De verdad crees que pasé 5 años criando sola a tu hijo, trabajando dobles turnos, viviendo en este apartamento pequeño si hubiera tenido 50.000 euros?» Alejandro parpadeó, como si acabara de darse cuenta de la lógica aplastante de esa declaración. «Ella tiene razón, tío. Si hubiera tenido ese dinero, podría haberlo gastado, podría haberlo escondido. Las mujeres como ella son expertas en manipular». «¡Basta!», explotó Alejandro. «No hables así de ella». Mateo se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Alejandro, esa mujer va a arruinarte, igual que su madre casi arruinó a tu padre». «¿Qué? Tu madre, Alejandro. Tu madre también era de clase trabajadora. Tu padre se obsesionó con ella, igual que tú te obsesionaste con esta. Y cuando ella murió en el accidente, tu padre casi se vuelve loco. Por eso te crié yo, para protegerte de cometer los mismos errores». Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Mi madre? ¿Qué sabes de mi madre que yo no sepa? Tu madre era una mujer maravillosa, pero tu padre la amó tanto que perdió el juicio. Cuando ella murió, él casi destruye todo lo que habíamos construido. No podía funcionar, no podía trabajar, solo lloraba su muerte. Tuve que tomar control de todo. Nunca me dijiste eso, porque no querías que cometieras el mismo error. Pero cuando vi que te estabas enamorando de esta mujer exactamente igual que tu padre se enamoró de tu madre, supe que tenía que actuar». Jimena sintió que le temblaban las piernas. Se sentó pesadamente en una silla. «Entonces, ¿tú hiciste que Alejandro me rechazara? Yo solo le dije la verdad, que habías aceptado dinero para irte. Él tomó sus propias decisiones». «Pero era mentira», gritó Jimena. «Todo era mentira». Alejandro se giró hacia su tío con furia. «¿Falsificaste su firma? ¿Depositaste dinero en su cuenta para hacerme creer que me había estafado?» Mateo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «¡Dios mío!», Alejandro se llevó las manos a la cabeza. «Perdí 5 años de la vida de mi hijo por tus mentiras. Lo hice por tu bien. No, lo hiciste por control, porque no podías soportar que yo fuera feliz con alguien que no habías elegido tú». Jimena se puso de pie, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. 5 años, Alejandro. 5 años creyendo que me habías rechazado porque no me amabas lo suficiente. 5 años pensando que no era suficiente para ti. Alejandro se acercó a ella,
con los ojos llenos de lágrimas. Jimena, perdóname. Por favor, perdóname. Si hubieras sabido qué, si hubieras sabido que no era una cazafortunas, si hubieras sabido que realmente te amaba. Sí, si hubieras sabido que mi tío estaba manipulándolo todo. Pero no confiaste en mí, sollozó Jimena. Cuando te dije que estaba embarazada, cuando te dije que te amaba, no confiaste en mí. Creíste en él antes que en mí. Alejandro se acercó más, intentando tomarla de las manos, pero ella se alejó. Jimena tenía 26 años. Era joven, estúpido, y acababa de perder a mis padres. Mi tío era la única familia que tenía. ¿Y qué hay de mí? ¿Y qué hay de Leo? ¿No éramos familia también? Sí, lo eran. Y los perdí por mi cobardía. Mateo observaba la escena con creciente irritación. Alejandro, no dejes que te manipule otra vez. Esta mujer... ¡Sal de aquí!, rugió Alejandro. ¡Sal de aquí ahora mismo! Alejandro, he dicho que te vayas. No quiero verte nunca más. Mateo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Vas a arrepentirte de esto, Alejandro, igual que tu padre se arrepintió. Mi padre nunca se arrepintió de amar a mi madre, y yo no me voy a arrepentir de amar a Jimena. Cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó en silencio. Jimena estaba de pie junto a la ventana abrazándose a sí misma. Alejandro se acercó lentamente. Jimena, no puedo hacer esto, Alejandro. ¿Qué? Esto. Nosotros. No puedo volver a confiar. Pero ahora sabes la verdad. Sabes que sé que tu tío mintió, pero también sé que tú creíste sus mentiras antes que creer en mí. Alejandro se paró detrás de ella sin tocarla. Tenías razón en no confiar en mí entonces. Era un cobarde. Pero he cambiado, Jimena. Estos meses contigo y con Leo me han cambiado. ¿Cómo puedo estar segura? Porque esta vez cuando alguien trate de separarnos voy a luchar. Esta vez voy a elegirte a ti. Jimena se giró lentamente. Alejandro tenía lágrimas en los ojos. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo que pasó, pero no puedes. No, pero puedo prometerte que nunca más voy a dudar de ti. Nunca más voy a dejar que nadie me diga qué sentir por ti. Se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Te amo, Jimena. Te he amado desde el primer día que te conocí. Y si me das otra oportunidad, te voy a amar todos los días del resto de mi vida. Jimena lo miró a los ojos, viendo en ellos una sinceridad que nunca antes había visto. Alejandro, dame una oportunidad de demostrarte que soy el hombre que merecen tú y Leo. Dame una oportunidad de amarte, como debí amarte desde el principio. Jimena sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Con lágrimas en los ojos, se acercó a él y lo besó. No fue un beso desesperado como el anterior. Fue un beso lento, profundo, lleno de perdón y esperanza. Cuando se separaron, Alejandro la abrazó contra su pecho. Te prometo que esta vez va a ser diferente. Más te vale, murmuró ella contra su camisa, porque no creo que mi corazón pueda romperse otra vez. No va a romperse. Esta vez te voy a cuidar como debí hacerlo desde el principio. En ese momento, Leo apareció en la sala, frotándose los ojos. ¿Ya terminaron de hablar? ¿Podemos desayunar ahora? Alejandro y Jimena se miraron y sonrieron. Sí, campeón, dijo Alejandro. Ahora podemos desayunar. Y por primera vez en 5 años, desayunaron juntos como la familia que siempre debieron ser. 6 meses después. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jimena observando cómo Alejandro firmaba los documentos en su escritorio. Completamente seguro. Alejandro acababa de vender el 40% de Torres Enterprises a sus socios, una decisión que había sorprendido al mundo empresarial, pero que para él tenía perfecto sentido. Ya no quiero ser esclavo de las reuniones que terminan a las 10 de la noche. No quiero perderse más obras de teatro del colegio de Leo ni más cenas familiares. Pero es tu empresa, tu legado. Mi legado son ustedes, dijo cerrando la carpeta. Leo y tú son lo único que realmente importa. Habían pasado 6 meses desde la revelación de Mateo, 6 meses de reconstrucción lenta pero constante. Alejandro había mantenido su palabra.
Todos los días demostraba con acciones pequeñas que había cambiado. Llegaba a recoger a Leo al colegio 3 veces por semana. Los sábados los pasaban juntos en el parque. Los domingos cocinaban todos juntos en el apartamento de Jimena. Nada lujoso, nada exagerado, solo tiempo, presencia, constancia. ¿Cómo está Leo con todo esto?, preguntó Jimena. ¿Te refieres a que oficialmente vamos a vivir juntos? Sí, es un cambio grande para él. Alejandro sonrió. Ayer me preguntó si esto significaba que ya no iba a irme nunca. Le dije que sí, que papá se queda para siempre. ¿Sabes qué me respondió? ¿Qué? Que ya era hora porque Brownie estaba cansado de cuidar solo a mamá. Jimena se rió, recordando cómo Leo había insistido en que su oso de peluche era el guardián oficial de la familia. Hablando de mudanzas, dijo Alejandro sacando unos papeles de su maletín. Encontré la casa perfecta. Alejandro, ya hablamos de esto. No quiero algo muy grande ni muy caro. Lo sé. Por eso elegí esta. Le mostró las fotos de una casa de 2 plantas en un barrio de clase media. Tenía un pequeño jardín, 3 habitaciones, y lo más importante, estaba a solo 10 minutos del hospital y del colegio de Leo. Es perfecta, admitió Jimena, pero aún así debe ser cara. Es una inversión en nuestro futuro. Y técnicamente, la voy a poner a tu nombre. ¿Qué? Jimena, durante 5 años tú construiste una vida sola. Mereces tener algo que sea completamente tuyo. Jimena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En 6 meses, Alejandro había aprendido a amarla de manera completamente diferente. No con grandes gestos románticos, sino con seguridad, respeto y consideración por su independencia. ¿Y la custodia?, preguntó. Quiero que sea compartida oficialmente, pero quiero que sepas que no voy a usar eso para controlarte. Solo quiero que Leo sepa que tiene 2 padres que lo aman por igual. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros? Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos. Somos lo que queramos ser. Podemos ir despacio. Podemos tomar el tiempo que necesites para confiar completamente en mí. Ya confío en ti, dijo Jimena suavemente. Me ha costado, pero confío en ti. ¿De verdad? De verdad. Estos 6 meses me han demostrado que cumples tus promesas, las pequeñas y las grandes. Las pequeñas. Dijiste que ibas a estar en la función navideña de Leo. Estuviste. Dijiste que ibas a ayudarme cuando tuviera turnos dobles. Lo hiciste. Dijiste que ibas a aprender a cocinar pasta sin quemarla. Bueno, sigues trabajando en eso. Alejandro se rió. La pasta es más complicada de lo que pensé. Pero lo intentas. Eso es lo que importa. Se acercó más a él, hasta que sus frentes se tocaron. Alejandro, estos 6 meses han sido los mejores de mi vida. No por los regalos ni por el dinero, sino porque por primera vez siento que tenemos algo real. ¿Qué tenemos? Una familia de verdad. Alejandro la besó suavemente y Jimena sintió que todo encajaba en su lugar. No era la pasión desesperada de antes, era algo más profundo, más maduro, más sólido. ¿Te das cuenta de que es viernes por la noche y estamos en mi oficina hablando de mudanzas?, dijo Alejandro contra sus labios. ¿Qué propones? ¿Que vayamos a casa? ¿Que cenemos con Leo? ¿Que veamos una película juntos en el sofá? ¿Eso es todo? Eso es todo. Eso es perfecto. Esa noche, Leo estaba acurrucado entre ellos en el sofá, viendo Los Increíbles por 5ª vez. Tenía la cabeza apoyada en el regazo de Jimena y los pies sobre las piernas de Alejandro. «¿Papá?», murmuró sin apartar los ojos de la pantalla. «Sí, campeón. Cuando nos mudemos, ¿puedo tener un perro?». Jimena y Alejandro se miraron por encima de la cabeza de Leo. «¿Un perro?», preguntó Jimena. «Sí, para que cuide la casa cuando ustedes trabajen». «¿De qué tamaño?», preguntó Alejandro. «No muy grande, como Brownie, pero que ladre». «Tendremos que investigar qué tipo de perro es mejor para niños», dijo Jimena. «¿Eso es un sí?», preguntó Leo girándose para mirarlos con los ojos brillantes. «Es un lo vamos a considerar», respondió Alejandro. «Pero primero tienes que demostrar que puedes cuidar tus juguetes». «Puedo. Siempre guardo a Brownie antes de dormir». «Es verdad», admitió Jimena.
Eres muy responsable con tus cosas. Entonces, cuando nos mudemos, hablamos del perro, insistió Leo. Cuando nos mudemos, hablamos del perro, confirmó Alejandro. Leo sonrió satisfecho y volvió a acomodarse entre ellos. ¿Papá? Sí. ¿Te vas a casar con mamá? Jimena sintió que se le aceleraba el corazón. Era una pregunta que había estado evitando pensar. ¿Tú quieres que me case con tu mamá?, preguntó Alejandro cuidadosamente. Sí. Así seremos una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, Leo. Con o sin matrimonio. Pero las familias de verdad viven en la misma casa y tienen el mismo apellido. Alejandro miró a Jimena, que se había sonrojado. El matrimonio es algo muy importante, Leo. Mamá y papá tenemos que estar muy seguros antes de tomar esa decisión. ¿No están seguros? Estamos seguros de que nos amamos, respondió Jimena. Pero el matrimonio es algo que tomamos en serio. Cuando sea el momento correcto, lo sabremos. Y mientras tanto seguimos siendo una familia. Seguimos amándonos. Seguimos cuidándonos. Leo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. ¿Puedo quedarme a dormir aquí esta noche?, preguntó después de un rato. Por supuesto, respondió Alejandro. Pero tienes que lavarte los dientes. ¿Y mañana podemos ir a ver la casa nueva? Mañana vamos a ver la casa nueva, confirmó Jimena. Leo se bajó del sofá y corrió hacia el baño. Cuando se quedaron solos, Alejandro tomó la mano de Jimena. ¿Estás bien? Lo del matrimonio... Estoy bien. Leo tiene razón en muchas cosas, pero tenemos tiempo. ¿Quieres casarte conmigo algún día?, preguntó Alejandro directamente. Jimena lo miró a los ojos. Sí, algún día. Cuando sepamos que es para siempre. ¿Y cuándo sabremos eso? Cuando dejemos de preguntárnoslo. Alejandro sonrió y la besó suavemente. Me parece justo. Una hora después, Leo se había quedado dormido en la cama grande del apartamento de Alejandro, con Brownie abrazado contra su pecho. Jimena y Alejandro estaban sentados en el balcón, compartiendo una copa de vino y observando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En lo diferentes que son las cosas ahora. ¿Mejor o peor? Definitivamente mejor. Antes, cuando estábamos juntos la primera vez, todo era intenso y apasionado, pero también inestable. Ahora es real. ¿Real? Sí. Esto se siente como algo que puede durar para siempre. Alejandro la rodeó con su brazo, acercándola más a él. Va a durar para siempre, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque aprendí la diferencia entre estar enamorado y amar de verdad. ¿Cuál es la diferencia? Estar enamorado es querer estar con alguien todo el tiempo. Amar de verdad es querer que esa persona sea feliz, aunque eso signifique que no esté contigo. Jimena levantó la mirada hacia él. ¿Y qué sientes por mí? Te amo de verdad. Quiero que seas feliz por encima de todo. Quiero que Leo sea feliz. Quiero construir algo contigo que sea más grande que nosotros dos. ¿Cómo qué? Como una familia que Leo pueda recordar con orgullo cuando sea adulto. Como un amor que le enseñe qué es posible. Como una casa donde siempre se sienta seguro. Jimena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso es exactamente lo que yo quiero también. Entonces lo tendremos. Se quedaron en silencio, disfrutando de la cercanía y la paz del momento. No había urgencia, no había drama. Solo amor maduro y la promesa de un futuro juntos. Alejandro, murmuró Jimena después de un rato. Sí, gracias por no rendirte. Gracias por luchar por nosotros. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo bien esta vez. ¿Crees que hubiéramos llegado a esto si todo hubiera sido diferente desde el principio? No lo sé. Tal vez necesitábamos pasar por todo esto para valorar lo que tenemos ahora. Tal vez. Alejandro la besó en la frente. ¿Estás lista para ir a dormir? ¿Juntos? Solo dormir. Tenemos toda la vida para todo lo demás. Jimena sonrió. Esa era otra diferencia. Antes todo era urgente, físico, desesperado. Ahora podían estar juntos sin necesidad de que cada momento fuera intenso. Está bien, pero si roncas te vas al sofá. Trato hecho. Se dirigieron hacia la habitación donde Leo dormía profundamente. Se acostaron a cada lado de él, como dos padres protegiendo a su hijo. Jimena,
susurró Alejandro en la oscuridad. Sí, te amo. Yo también te amo. Para siempre, para siempre. Y por primera vez en años los tres durmieron en paz, sabiendo que al día siguiente seguirían juntos, y al siguiente también, y todos los días que vinieran después. Porque habían aprendido que amar no era solo sentir. Amar era quedarse. Era elegir, todos los días, construir algo juntos. Era convertir la pasión en compromiso, el deseo en constancia y los sueños en realidad. Y en aquella noche, sin gritos ni tormentas, Alejandro Torres finalmente conoció lo que era amar y ser amado de vuelta.